el héroe que aniquiló incontables monstruos y protegió al reino de la nación enemiga de Caliza, el capitán de la Guardia Sagrada de Santra, Paleón Parche, que para no manchar los poderes otorgados a él por el dios Lux, el verdadero apóstol de Lux renunció a todos los placeres de la mente y el cuerpo, prometiendo vivir una vida de castidad. Pero ese hombre, viendo nosotros a esta pequeña, porque es su padre, mismo que le dice que él es el capitán de la Guardia Sagrada de Santraveritas, Paleón Parche, y está ahí para llevarle a casa, princesa Anastasia, viendo nosotros a la pequeña Anastasia quedarse sin palabras, mencionando esta que luego de experimentar 9 muertes y renacimiento terribles, viendo nosotros que murió a los 10 años, murió a los 11 años, y a los 3 años unos lobos también le quitaron la vida, pero bueno, porque a pesar de eso atravesó cierto incidente en esa vida y finalmente descubrió que ese hombre es su padre. Pero luego de ser arrastrada al palacio enfrentó todo tipo de maltratos debido a su nacimiento ilegítimo, recordando cuando este hombre pedía que mire lo sucia que estaba, y esta otra pequeña le pedía que no le llame tía, porque le da escalofríos, mencionando a Anastasia, que fue finalmente incriminada luego de quedar atrapada en una conspiración sobre los derechos de sucesión al trono, y fue quemada en la hoguera, y a pesar de sus desesperados intentos por evitar su trágico destino, murió un total de 9 veces a una edad temprana, y siempre se preguntó que qué fue lo que hizo para merecer tal destino, viendo nosotros a la pequeña Anastasia siendo un bebé, pensando que su cabeza es tan pesada, poniendo ella un pero, porque la verdad es que es la hija ilegítima nacida del amor prohibido entre un caballero sagrado y una princesa, y ésta se imagina al cielo diciéndole que será castigada, preguntándose si eso fue lo que ocasionó la ira de los dioses, y mientras llora, pregunta que por qué le hacen eso, pero bueno, ella menciona que mientras ella pasaba por momentos tan difíciles, su terrible padre tan solo hizo caso omiso y le descuidó, pero Anastasia piensa que lo hará pagar, y por eso ha decidido que en esa vida va a hacer muy buen uso de él, y hará que sirva como su guardia personal, y mientras tanto va a volverse más fuerte y a ahorrar montones de dinero para escapar de ese maldito país de una vez por todas, diciéndole esta adiós a todos, porque va a buscar su libertad, mencionando ella que sin embargo, viendo nosotros este chico que llama a su Alteza, porque promete obedecerla y serle leal por el resto de su vida, pero este otro grita que no, y él promete serle incluso más leal que ese tonto, y esta chica se ve muy fascinada, porque ella debe convertirse en la soberana, su Alteza, y la otra quien tiene una capa dice que sí, y no quiere nada más que verla usar eso y dar un importante discurso, y todos llaman a su Alteza o a la princesa, y le dicen cosas bonitas, preguntándose a Anastasia si todos están jurándole lealtad hacia ella, poniendo ella un pero, porque por si fuera poco, viendo nosotros a este chico, quien dice que finalmente puede conocerla, a su princesa, porque su prometido es tan dulce como el algodón de azúcar. Pero este otro chico quien le arrincona en un árbol llama a Anastasia, porque ella no puede comprometerse con nadie más, porque él tiene que cuidarle por el resto de su vida y después de todo ya han pasado una noche juntos. Viéndose aquí Anastasia bastante mal, preguntándose que qué dice, o preguntándose si hay un príncipe que quiere prometer su amor a ella, mencionando que tiene el presentimiento de que esa vida va a ser drásticamente diferente a sus vidas anteriores, preguntándose esta si esa será la oportunidad para cambiar su destino y ser feliz. Y después de esta bella introducción te doy las gracias por estar aquí, porque esta será la próxima historia de este canal. Así que espero que comentes si te va gustando y que dejes tu like si quieres una próxima parte, ya que esta historia la hemos elegido con bastante precisión, ya que es muy larga y tiene muchos capítulos. Así que si tiene un fuerte apoyo de parte de ustedes yo me haré cargo de subir todas las partes. Así que nada, seguimos. Pero mientras vemos esta hermosa luna, mencionan que el comienzo siempre es el mismo, y es una noche oscura donde oye una voz familiar, y se ve renaciendo como un bebé en brazos de su madre, y más al fondo se ve una persona, que dice que volverá por ella pronto, y esta chica pide que por favor cuide de ella hasta entonces, pero el pequeño bebé se ve muy mal y piensa que no. Pero la señora se sorprende porque eso es muy repentino, y a ellos tampoco les va muy bien que diga, diciendo la madre de Anastasia que eso debería ser suficiente para cubrir la manutención del bebé por el momento. Y ante esto la señora se ve un poco sorprendida, y exclama a Dios, y dice que no sabe si puede aceptar eso,
pero la pequeña Anastasia piensa que no podrá volver por ella, y ésta empieza a llorar muy fuerte, a llorar muchísimo, porque va a morir pronto. Pero la madre ya Anastasia también está llorando, y le dice a su bebé que lo siente, pero aquí Anastasia empieza a llorar más fuerte que antes, pidiéndole que no le deje. Pero la señora intenta tomar a Anastasia, diciendo que esa bebé tiene mucha energía y ésta se ríe, pero la madre de Anastasia dice que escribió los detalles en la carta, pidiendo que por favor cuide bien de ella, y ante esto, la protagonista le pide en su mente a la humana irresponsable que oiga y que se detenga, y que no le deje en ese infierno. Pero en ese momento la señora que carga a la protagonista le grita a su cariño y a su hijo, y le pide que vayan a ver eso, porque son ricos, y esto mientras la pequeña Anastasia está llorando mencionando que está acabada, preguntando a otra persona que qué sucede, mientras Anastasia menciona que está empezando de nuevo. Su maldita vida está a punto de empezar de nuevo. Pero aquí pasamos mucho más adelante, donde alguien le grita que oiga, al cabello de abuela, y mientras vemos a quien debería ser Anastasia limpiando el suelo, este chico le sigue gritando, y le pregunta si eso es todo lo que ha hecho hasta ahora. Aquí la pequeña se ve un poquito sorprendida, mencionando que su nombre es Anastasia no cabello de abuela y esta misma pone un pero dirigiéndose al chico quien le grita, porque lleva todo el día trabajando, y también menciona que físicamente tiene 4 años, pero su edad mental es mucho mayor, porque después de 9 muertes trágicas el conteo lo ha perdido, y actualmente está viviendo su 10ª vida, y ese chico se llama Andy y es el hijo vago de esa familia. El mismo que le grita que será mejor que se gane lo que tiene, mientras la protagonista sigue mencionando que él mismo es un desperdicio de espacio que ni se gana lo que tiene, ni se comporta como corresponde a su edad, y no es tan importante, así que no tiene que preocuparse por él. Pero Andy le grita, y le pregunta que cómo se atreve, o le pregunta si le acaba de ignorar, le grita a la maldita huérfana mientras le lanza una patada al barril. Pero aquí nuestra pequeña Anastasia se ha movido bastante rápido, y esto enoja a Andy, pero la pequeña Anastasia piensa que esa es la 6ª vez, imbécil. Pero Andy se pregunta que cómo lo esquivó, y dice que ella, a la maldita tonta, porque es una bruja. Él le pregunta si no es así, y grita que siempre supo que había algo raro en ella, y grita que apuesta a que su madre también era una bruja y por eso le abandonó. Él pregunta si no es verdad, y le grita que ella es como su madre, y aquí Anastasia le pregunta que qué acaba de decir, y Andy sonríe como un bastardo, y le pregunta que qué pasa, o que si le molesta que hable mal de su madre, o le pregunta si todavía cree que va a volver por ella, mencionando a Anastasia que nadie en la familia dijo nada sobre su abuso verbal hacia ella, viendo nosotros que la señora y el señor no hacen nada, mientras Andy le sigue gritando a la protagonista, porque si sigue así le echará, preguntando que quién querría a una sucia mocosa con cabello de abuela como ella, mencionando la protagonista también, que era como cualquier otro día, pero esta se puso seria y le dijo a Andy que él se ve incluso peor que ella, porque él nunca llegará a ser un caballero con un cuerpo tan escuálido como ese, y él es pequeño y no tiene músculo, y tiene una cabeza grande con un cerebro pequeño, y aquí Andy gritó que debería, pero la señora llamó a Andy, pidiéndole que vaya afuera a ver si hay alguien, porque cree que escucha un carruaje yendo hacia ahí. Andy preguntó que como un carruaje, y pregunta mientras sale, que quién iría en carruaje a un lugar como ese, pero él se sorprende, y grita que realmente es un carruaje, y también grita que ese emblema en la bandera, deben ser los caballeros. Y él dio un examen de caballero el mes pasado, y quizás aprobó y están ahí para recogerle. Empieza a celebrar con su madre, misma que pregunta que qué dice, o si eso es cierto, o si dio el examen de caballero, y Andy dice que sí, y sus preocupaciones se acabaron. Pero la pequeña Anastasia piensa que tiene que ser una broma, o se pregunta si de verdad creen que los caballeros recogerían personalmente a todos los que aprobaron el examen. Pero en ese momento la señora llama a su cariño y le grita que despierte, porque no es momento para dormir. Pero mientras nuestra querida Anastasia se ve sumamente triste, esta menciona que ella, y sabe quién está yendo, porque en esa vida parecía que el tiempo pasaba lentamente, pero finalmente ha llegado el día. Pero en ese momento alguien golpea la puerta y grita, preguntando si hay alguien en casa. Aquí sale Andy, y muy feliz dice que sí y le da la bienvenida, preguntando que cómo puede ayudarlo. Estando Paleón muy serio ante tal situación,
causando mucho temor a Andy, mismo que se queda en silencio. Pero Paleón pregunta si esa es la casa de la familia Windmilde, y Andy se sorprende y le dice que es muy intimidante, y este dice que correcto y él es Andy Windmill, pero Paleón pregunta que dónde está la princesa. Esto desconcerta a Andy, que pregunta que qué princesa, pero aquí vemos cómo se queda pasmado Paleón, y esto al mirar a la protagonista misma que está toda sucia y esclincuajosa y también está temblando mucho, mencionando la protagonista que en el fondo lo esperaba que le molestara verle de ese modo. En ese momento Paleón se inclina ante la pequeña y le dice que ahí está, y la protagonista sigue mencionando que ella quería que le doliera el corazón, y quería que se sintiera culpable, pero el caballero sagrado se presenta, diciendo que es Paleón Parchel de la Guardia Sagrada de la Santa Veritas, y ha ido a llevarle a casa, princesa Anastasia, mencionando la protagonista que él es el caballero sagrado más fuerte del continente, quien ha derrotado a innumerables monstruos, y es el héroe que puso fin a una guerra de 3 años. Y también él hizo un voto de castidad en el gran templo como exige la costumbre, y solo en esa vida supo que él era su verdadero padre. Pero en ese momento el padre de Andy le pregunta a Paleón que qué él cree que está haciendo, entrando ahí y llamando a esa niña princesa. O este le grita que a qué viene todo eso, pero Paleón se pone muy serio, porque el nombre es real de su Alteza, es Anastasia Entimos, y ella es la primera princesa de Santra, y Andy se ve muy sorprendido y le pregunta que qué dice, que como que es una princesa, y aquí vemos a la linda Anastasia con ropa nueva y bonita, preguntando ellos que como que princesa, pero la madre de Andy dice que seguro que se trata de un malentendido, pero Paleón dice que en el testamento de la emperatriz Beatriz, estaba escrito que dejaba a la princesa Anastasia al cuidado de la familia Windmilde, y también pidió que la princesa fuera escoltada de vuelta al palacio. La madre de Andy grita que no puede ser, porque la princesa murió hace 3 años y ni siquiera estaba casada, así que, esta pregunta que cómo pudo tener una hija, y esta pide que no le diga qué. Pregunta si ella nació fuera del matrimonio, pero Paleón dice que sigue siendo la ley de sucesión de Santra. La princesa Anastasia heredará el derecho al trono de su madre, la primera princesa Beatriz. Y este dice que puede que hayan tratado a la princesa con descortesía debido a que no conocían su verdadero título, pero a partir de ahora deben tener en cuenta que todo lo que digan puede ser tomado en su contra como desprecio a la familia real. Esto sorprende a Andy y a su madre, y Paleón le dice a la protagonista que deben irse ahora, y le pregunta si hay algo que quiera llevarse. Aquí la pequeña Anastasia dice que no, pero Paleón dice que entonces. Pero alguien grita que un momento, esta es la madre de Andy, quien pregunta por la manutención de la niña, viendo nosotros la reacción de la pequeña Anastasia, quien piensa que es increíble, o se pregunta que cómo pueden ser tan desvergonzados, pero Paleón pregunta si la princesa Beatriz no les pagó ya por eso, y la madre de Andy dice que sí, les dio algo de dinero pero no fue suficiente. Y esta le pregunta si sabe cuánto cuesta criar a un niño en esos días, y ante esto Anastasia se ve muy enojada, preguntándose que qué está diciendo, porque apostó todos los tesoros que su madre le dio, diciendo Paleón que si presentan una solicitud al tribunal le pagarán como corresponde por todos los gastos. Y esto sorprende a la familia Windmilde, mencionando la pequeña Anastasia que antes habría salido de ahí tan rápido como hubiera podido, pero esta agarra a Paleón y le dice que él no puede pagarles, mencionando que en esa vida no es así. Mientras la que Paleón le pregunta a Anastasia que qué ella quiere decir, y la protagonista menciona que especialmente ahora que sabe que él es su padre, diciendo esta que él no puede pagarles a esas personas, gritando que le hicieron trabajar sin comer y le golpearon todo el tiempo, y ellas son malas personas, y esto mientras ella llora, porque él tiene que saber lo miserable que fue su vida. Pero mencionan que ese continente se llama Tranquilium, que significa tierra de paz, pero contrariamente a su nombre, el continente está dividido en 2 mitades que han estado en guerra entre sí durante casi 1000 años. Y hace 3 años comenzó la guerra más espantosa de la historia de Tranquilium, y Santra salió victorioso gracias a Paleón, pero perdió a la primera princesa en la guerra, y en el testamento de la princesa, el cual se descubrió mucho más tarde, se revela la existencia de una hija, de la que nadie sabía, y ella es esa hija. Viendo nosotros estos comentarios, donde alguien pregunta si se enteró de lo que estaba escrito en el testamento de la princesa Beatriz,
porque por si fuera poco que la niña naciera fuera del matrimonio. Al parecer su padre es un mercenario enemigo, y es una vergüenza para la familia real. Y Anastasia se preguntaba que por qué su mamá tuvo un bebé con un hombre así, mencionando que eso era algo que siempre se había preguntado, pero después de su 9º renacimiento, mientras ella buscaba, siendo un bebé, pensando que todavía había muchas joyas y no se enterarían si se pierden, está preguntada si no la verdad, mientras rebuscaba, porque finalmente aprendió algo nuevo sobre su vida, y agarró cierta joya que le sorprendió, porque había un hechizo proyector en ese collar, y se preguntaba si era una piedra de proyección, mencionando la pequeña Anastasia que eso podría ser, y podría contener un mensaje de su mamá, y ese era el caso donde Beatriz pedía que por favor bendiga a su hija, pensando la pequeña Anastasia que era la voz de su mamá, pero Beatriz se sorprendía porque estaba riendo y le dijo a Paleón que le debe agradar mucho, y esto sorprendió a la pequeña Anastasia, porque ella conocía a ese hombre, y él es la persona que siempre va a llevarle al palacio, pero después de hacer eso rara vez tiene la oportunidad de volver a hablar con él, y de vez en cuando sentía que él le miraba desde lejos, pero cada vez que sus ojos se encontraban él siempre apartaba la mirada rápidamente, y él nunca le protegió en ninguna de sus 9 vidas, y Anastasia lloraba, porque ese hombre se preguntaba si es su padre biológico, porque podría haberse enterado antes, y se sintió tan mal que no pudo levantarse de la cama durante días, porque era un bastardo irresponsable. Pero de todos modos, después de eso ideó un plan meticuloso, pensando que les resultará difícil sobrevivir sola siendo una niña, así que tendrá que volver al palacio, y ya que conoce su futuro hasta los 12 años, si puede hacer uso de ese hombre, quizás pueda sobrevivir, porque debe hacerlo su guardia personal, y se veía muy frustrada, pensando que solo debe esperar, porque le usará para todo lo que sirva, pensando Anastasia que ese día finalmente volvió a encontrarse con él. En ese momento vemos a Paleón muy enojado, y pregunta si es cierto lo que dijo la princesa. Aquí el padre de Andy se ve muy preocupado, y dice que claro que no, que es un malentendido, y su esposa dice que bueno, porque un poco de disciplina es necesaria cuando se cría a los niños, y Andy pregunta si se refiere a la vez que se cayó mientras jugaban. Aquí la protagonista se queda observando patéticamente mientras tiene algo en su puñito, y mientras abre su mano pregunta que por qué no. Intentan negar eso, viendo nosotros unas grabaciones que sorprenden a todos, diciendo el padre de Andy en la grabación. Preguntarle a la protagonista qué es cuando su madre irá a buscarle, porque ni siquiera pueden echarle antes de que les paguen, a la niña inútil, y la madre de Andy le preguntaba que qué decía, que si quería más comida, porque si tiene hambre debe salir a mendigar algunas obras, y aquí Andy, quien le pidió que oiga a la cabello de abuela, y le preguntó si eso es todo lo que ha hecho hasta ahora, y aquí vemos a la familia Windmill viéndose aterrada, poniendo a otra persona un pero, porque eso es magia, o preguntándole que cómo es que sabe usar magia, mencionando la protagonista que solo unos cuantos pueden utilizar poderes mágicos, y en su mayoría son miembros de la familia real o de la nobleza que han sido entrenados para utilizarlos, y desde su primera vida había sido capaz de usar magia, pero siempre moría antes de tener la oportunidad de perfeccionar sus habilidades, y piensa que solo de pensarlo se enoja, pidiéndole que por favor mire bien, que mire cómo le trataron, mencionando que no sabe si con eso se enojará, pero al menos está segura de que no podrá contenerse cuando los oiga deshonrar a su madre. Y aquí fue cuando Andy dijo que apuesta que su madre también era una bruja y por eso le abandonó. Él preguntó si no era verdad, y le gritó que ella era como su madre, viendo nosotros cómo se pone Paleón ante esto, y aquí Andy grita que no, y él no sabía que ella era una princesa. Pero en ese momento el interior de la casa se ilumina, y Andy sale volando de un puñetazo. Y aquí la protagonista está muy sorprendida, y tanto el padre como la madre de Andy tienen sus bocas muy abiertas, y estos mismos salen gritándole a Andy, preguntando a Paleón que cómo se atreven a pedir manutención después de cómo la trataron, y esto mientras él está muy enojado y la protagonista se ve muy sorprendida, pensando que nunca lo había visto usar sus poderes divinos, y esto mientras se ve un poquito desconcertada, pensando que debió preocuparse mucho por su mamá, diciendo Paleón que ellos serán detenidos y enviados a juicio, siendo esta la prisión subterránea más grande y conocida de Santra. Pero Paleón dice que eso será si sobreviven al viaje a la capital. Claro,
Pero aquí llaman al capitán y le dice que están listos para irse ahora, estando la familia Windmill atada, y mientras la pequeña Anastasia mira por la ventana, piensa que se lo merecen. Pero aquí Paleón llama a su Alteza y le pide que por favor se siente correctamente, porque podría caerse. La pequeña Anastasia se sienta y le dice que sí al señor, y ésta se queda viéndole fijamente, pero Paleón desvía la mirada, y la pequeña Anastasia se ve enojada, pensando que otra vez está con lo mismo, y evita sus ojos, y ésta se pregunta si él cree que le dejará seguir haciendo eso, y aquí la protagonista dice que Anastasia tiene mucho frío mientras empieza a temblar, pero Paleón le pregunta si hace frío, y este mismo envuelve a la protagonista con su capa, y este le pide perdón porque tenía prisa y no ha ido preparado, y aquí vemos a la reacción de la pobre Anastasia, misma que dice que sigue teniendo frío, y ante esto Paleón se ve muy preocupado y se queda en silencio, pero este toma a la pequeña y pide disculpas, e inmediatamente le abraza, pensando la pequeña protagonista que es cálido, y al parecer está usando sus poderes divinos, mencionando ella que no entienda por qué fingió no conocerle, porque en Santra, si se descubre que un sacerdote rompió su voto de castidad, además de ser excomulgado, también se le arrancan los ojos, se le cortan las manos, y la pequeña piensa que es demasiado cruel. Pero Paleón le pregunta a su Alteza si ahora se siente mejor, poniendo a Anastasia un pero, porque a pesar de todo ésta le mira mencionando que no puede perdonarle, y sea cual sea la razón, aún así le abandonó. Pero Paleón llama a su Alteza, pensando la protagonista que lo usará y lo desechará también, y ésta llama al Señor, y le pregunta si él es un ángel, pero en ese momento Paleón le pregunta que cómo que un ángel, y la protagonista se pone muy fascinada, porque él acabó con los malos, y sus manos se hicieron bam 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 y apareció algo realmente asombroso, y entonces hizo boom y calentó a Anastasia, y él debe ser un ángel. Pero Paleón dice que él solo es un humano, y sus poderes fueron otorgados por Dios, y ante esto vemos el rostro de la pequeña Anastasia, quien piensa que él no tiene que ser tan serio, pero Paleón también dice que esas personas están pagando por sus delitos gracias a su sabiduría, y este mismo le pregunta que cómo ella supo usar la magia de proyección, porque debería ser imposible a su edad, y ante esto la protagonista se impacta un poquito, y piensa que UPS, mencionando que los poderes mágicos suelen empezar a manifestarse alrededor de los 8 años como mínimos, y esta se inventa una historia, porque Anastasia recogió una bonita piedra en el bosque. Y cada vez que esas personas se portaban mal ella sostenía la piedra y lo plasmaba todo, pero Paleón dice, que aunque hubiese recogido la piedra aún no está en edad de usar poderes mágicos, y realmente ella es su hija. Ante esto Anastasia se ve sumamente enojada, porque también es su hija. Esta le pregunta si sabe, porque por su forma de hablar cualquiera diría que eso no tiene nada que ver con él. Y la protagonista se pregunta que cómo demonios se enamoró su mamá de ese hombre, ¿por qué es tan frío y antipático? Y esto mientras vemos este trocito de hielo que dice Ascod, preguntándose la pequeña Anastasia si él le confesó primero sus sentimientos, imaginándose ella la escena donde Paleón llama a su Alteza, porque no puede ocultar lo que siente por ella, y la madre de la protagonista llamaría al señor, porque a decir verdad ella tampoco, mencionando a Anastasia que simplemente no puede imaginarlo. Pero ésta se pregunta si quizás fue su mamá que dio el primer paso, imaginándose Anastasia a su mamá quitando la camisa de Paleón, llamando a este mismo a su Alteza. ¿Por qué no pueden hacer eso? Y él es un sirviente del Señor. Gritando la madre de Anastasia que sí pueden, mencionando la pequeña que eso tampoco parece muy correcto, y ésta piensa que bueno, y pasará lo que pasara puede decir que a su madre le encantaban las caras bonitas, pidiendo a esta que miren esas largas pestañas, y sí que está guapetón. Pero la Anastasia menciona que debería dejar de hacer especulaciones tontas, porque es hora de empezar a ejecutar su plan, y aquí Anastasia llama al señor Ángel porque ella quiere pedirle un favor. Pero Paleón le recuerda que como dijo, no es un ángel, pero le pregunta que qué quiere, y Anastasia dice que quiere ir al templo y hacer una oración de gratitud por el ángel que le enviaron. Y ante esto Paleón dice que su majestad fue quien le ordenó ir a buscarle, y la protagonista aquí pide que, por favor, y vemos cómo esta pone sus ojitos y le pide a Paleón que por favor, porque Anastasia quiere hacer una oración, y esta piensa saber que él es un creyente muy devoto, diciendo Paleón que está bien. Y entonces pasarán primero por el templo, y la protagonista se ve muy emocionada y dice que sí,
preguntándose si sus ojos de perrito funcionaron, pero ésta se sorprende y pide un momento, pensando que después de tanta tensión de repente le está dando sueño, y piensa que se cansa con mucha facilidad porque todavía está en el cuerpo de una niña, durmiéndose esta. Viendo nosotros como Paleón se sorprende y llama a su Alteza, y este se ve muy preocupado y llama nuevamente a su Alteza, pensando la pequeña Anastasia que como sea, y va a tomar una siesta hasta llegar. Pero aquí pasamos al Palacio Latió, reino de Santra, donde alguien le grita a su padre. Es esta chica, que grita que eso es una abominación, preguntando que cómo puede aceptar a una niña bastarda como princesa, porque se convertirán en el hazme-reír del continente, siendo esta la tercera princesa, Estela Michelle en Timos, la segunda tía de Anastasia, y el rey pide que le crea, porque él tampoco está contento con eso, y todavía no puede creer que sea hija de Beatriz, y no solo eso, siendo este el rey de Santra, Ferdinand Ordo en Timos, pero Estela grita que es la hija de un mercenario enemigo, y todo ese tiempo pensaron que había estado cumpliendo con su deber en el bosque oscuro, preguntando que cómo podría andar por ahí tonteando con un cualquier sin futuro, pero en ese momento llaman a Estela, siendo esta chica, que le pide que cuide su lenguaje y que no olvide que son de la realeza, pero Estela le grita a Aquila, y le pregunta que cómo espera que mantenga la compostura en esa situación, pero Aquila dice que aún no saben quién es el padre de la niña, siendo esta la segunda princesa Aquila Érica en Timos, tía mayor de Anastasia. Pero el rey dice que el testamento de Beatriz se limitaba a decir que era un mercenario de Calisa al que conoció en el bosque oscuro, y no tienen suficiente información para localizarlo. Pero Estela dice que y pregunta si un mercenario de Calisa, porque ella siempre estaba del lado de esos que calisanos, y al final incluso murió hermanos del rey de Calisa, y fue apropiado, honestamente, pero Erika le dice a Estela que es suficiente, y ésta llama a su majestad y le pide que por favor lo piense cuidadosamente, porque su decisión podría alterar los principios de Santra, y si la niña es reconocida como princesa, obtendrá el derecho a la sucesión de acuerdo con la ley de sucesiones, y con el tiempo podría convertirse en la primera gobernante de la historia de Santra nacida afuera del matrimonio, pero Estela grita que no pueden permitirlo y deben echarla ahora mismo, y mientras no lo sepa mucha gente. Pero en ese momento llega una persona que dice que sobre eso, y cree que debería decidirlo después de escuchar el oráculo que recibieron el día anterior, siendo este el sumo sacerdote de Santra, Ismael Bellús. Aquí Erika pregunta que como que un oráculo, porque no han tenido uno en más de 100 años, e Ismael dice, que el oráculo dice que la nueva princesa es, la que traerá la luz a Santra, sorprendiendo esto a todos, y aquí Estela grita que eso es imposible, y pregunta si está seguro de haberlo interpretado correctamente, y Erika le pregunta que qué quiere decir con luz, e Ismael dice que puede que no se refiera necesariamente al trono, porque los oráculos suelen ser vagos. Sin embargo, como han recibido uno con su nombre ahora es una hija de Dios, y este dice que por lo tanto, porque aunque no se reconozca como miembro de la realeza, no se le puede desterrar de la familia real. Viendo nosotros que Erika ha sido la más impactada. Pasando nosotros a otro lado, donde llaman a su Alteza y le dice que despierte, por favor, porque ya llegaron. Aquí la protagonista estruja sus ojos, y pregunta si ya, y ésta se sorprende, y piensa que le dejó dormir en su regazo todo ese tiempo, y le deben doler las piernas. Pero el mismo Paleón sale cargando a la protagonista, mientras enfrente suyo hay unos caballeros, y Paleón dice que primero visitarán el gran templo, y pide que envíe sus disculpas a su majestad. Y aquí la pequeña Anastasia le da las gracias por aceptar su petición, al señor Ángel, y ante esto vemos a los soldados ahí presente, preguntando uno que cómo que señor Ángel, y preguntando otro si se refiere al capitán, y aquí Anastasia se pregunta que por qué reaccionan así, mientras que los caballeros giran para disimular que intentan reír, preguntándose Anastasia que sí es tan mala la reputación de Paleón entre los caballeros, pero esta menciona que gracias a la profecía que le nombró la que traerá la luz a Santra, pudo disfrutar de la protección de la familia real durante algún tiempo. Sin embargo, está segura de que la profecía es una mentira total, porque ni siquiera ha tenido un poco de luz en toda su vida, preguntando esta que cómo va a llevar luz a Sandra, pero sin embargo no va a dejar que ocurra lo mismo que la última vez en esa vida. Aquí Kellyan le dice a su Alteza que esa es la sala de oración, y la protagonista se queda viendo a Paleón,
y esta dice que las oraciones deben hacerse solas. Paleón dice que sí, y le dará algo de privacidad. Aquí la protagonista está arrodillada y piensa que bien, y todo va según lo planeado, mencionando que Lux, el dios de la luz, porque Santra es una nación muy religiosa, y todos creen en Lux, y aunque no puede decir que le agrada demasiado, esta llama al señor Lux, porque finalmente descubrió quién es su verdadero padre, y siempre se había preguntado por qué renacía indefinidamente, y ahora sabe que está siendo castigada porque su padre le traicionó. Pero esta misma pone un pero, porque eso no es culpa suya. Ella pregunta si no es verdad, y también pregunta que por qué entonces ella tiene que pagar por él, y ésta le pregunta si sabe por qué ha sido quemada, congelada y golpeada hasta la muerte, incluso ha sido devorada por un animal, y aquí la pequeña Anastasia se pone en pie, diciendo creer que le han castigado lo suficiente. Esta empieza a caminar, porque nunca ha vivido más allá de los 12 años, y mientras está a la orilla de esta agua, pide que solo por esa vez, y esta se ve muy llorosa, porque quiere crecer y convertirse en adulta. Así que por favor, y esto mientras asoma un pie al agua, pidiendo que le permita sobrevivir en esa vida, viendo nosotros como todo el agua empieza a salpicar. Siendo esta la primera parte de este video, esperando que te haya gustado y que lo hagas saber en los comentarios si fue así, ya que dependiendo el apoyo de este video planeo traer la historia completa al canal, así que nada, hasta un próximo video y gracias.